Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Siguen escuchando Es la Mañana de Federico en Es Radio. Saludos cordiales y se incorporan ahora con nosotros. Es martes 22 de agosto de 2023. Continúa España un día más en alerta por altas temperaturas. Se libran también en el Cantábrico y en el este peninsular como ayer. En el resto de España mucho calor. No les descubro nada. No les descubro absolutamente nada, pero ánimo que ya queda poco, ¿eh? El fin de semana bajan notablemente las temperaturas, así que solo queda un esfuerzo más por delante. Algún chubasco aislado en la jornada de hoy entrada la tarde en el Pirineo aragonés y en el catalán, sin demasiada importancia, y en el resto de España cielos rasos. A esta hora en Madrid tenemos 25 grados, camino de los 39, la máxima nacional en Badajoz y en Córdoba con 43, la mínima en Burgos y en Vitoria con 17 grados. Esta misma tarde podríamos conocer el nombre del candidato a la presidencia del Gobierno de España. El rey Felipe VI va a concluir hoy la ronda de consultas. Recibe en poco más de 2 horas, a las 10:30 en Zarzuela, a Santiago Abascal. A mediodía va a hacer lo propio con Pedro Sánchez y a las 4 de la tarde se reunirá con Alberto Núñez Feijóo. A diferencia de lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores, ahora hay 2 candidatos que quieren ser designados: Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Y es curiosa la paradoja que se da porque quien más opciones tiene de ser designado, el señor Feijóo, no es el que atesora más posibilidades de ser investido. Ese papel es para Pedro Sánchez, aunque a día de hoy carezca de los apoyos necesarios. El PSOE asume que necesita tiempo para cerrar esos apoyos, particularmente para cerrar la negociación con Puigdemont. De ahí que en las últimas horas haya matizado la presión al rey, al monarca ejercida en los últimos días para aceptar que probablemente la primera opción pase por una investidura fallida del presidente del Partido Popular. Margarita Robles y Yolanda Díaz. El gobierno en funciones sigue trabajando bien. Todo el mundo sabe después de la última del día 17 quién tiene las mayorías y quién no las tiene. Y a partir de ahí, insisto, normalidad democrática, paso a paso y muchísima tranquilidad. El señor Feijóo va a fracasar en su presentación de un proyecto de país. Es verdad que tendremos la oportunidad, ya que no hemos podido en campaña electoral, a ver si lo conseguimos, de conocer cuál es el proyecto de país del Partido Popular. Esto decía Yolanda Díaz en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados tras despachar este lunes con el rey en Zarzuela. Previamente había sido el representante del PNV quien lo había hecho para trasladar al monarca lo que por otra parte ya todos conocíamos, que el PNV en ningún caso va a facilitar la investidura de Feijóo. Advirtió, eso sí, el señor Aitor Esteban que los nacionalistas vascos aún no han brindado su apoyo a Sánchez, de modo que por ahora los socialistas solo contarían con el respaldo de Sumar y de Bildu. La suma les sitúa en el entorno de los 160 escaños, lejos aún de los 176 necesarios. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si Santiago Abascal hoy garantiza al rey el voto a favor de sus 33 diputados en una hipotética investidura del señor Feijóo, es muy posible, es bastante probable que le sea encomendada esa tarea. De hecho, ese era el escenario que presentábamos como más lógico hasta el día de ayer, cuando Vox enfrió esa suma. Ahora condiciona la misma a la rendición de cuentas por la ruptura del pacto el pasado jueves para configurar la mesa del Congreso. El Partido Popular tiene que ofrecer una explicación en público y en privado, dijo ayer Ignacio Garriga. ¿Qué ocurre? Que la hemeroteca delata, pone de manifiesto tales bandazos por parte de Vox que uno no sabe ya muy bien a qué atenerse, si esa exigencia va a decaer, si cambiará o si se va a ejecutar. En tan solo 6 días, en menos de una semana, Abascal ha defendido una cosa y la contraria 2 veces. En menos de una semana. Esto dijo el propio Santiago Abascal el 16 de agosto, el pasado miércoles. Hemos brindado al señor Feijóo nuestro apoyo si eso sirve para evitar un gobierno de destrucción nacional, si eso sirve para recuperar la normalidad democrática y si eso sirve para recuperar la neutralidad de las instituciones que se ha perdido durante esta legislatura. Un día más tarde, solo un día más tarde, tras la ruptura del pacto por parte del Partido Popular, el señor Abascal también dejó, en este caso en el aire, ese apoyo cuando los periodistas le preguntaron por ello. Me cuesta mucho contestar
A su pregunta, nosotros vamos a volver a hablar con el Partido Popular para entender qué es lo que quieren hacer y si están de verdad dispuestos a hacer un esfuerzo para evitar ese gobierno de destrucción nacional y para recuperar la neutralidad de las instituciones. Esto sucedía el jueves y el viernes, 24 horas después, su secretario general, Ignacio Garriga, parecía devolver al partido a la posición inicial. Decían que le apoyarían, además, sin condiciones y sin entrar en el gobierno. ¿Esto ha cambiado? No, nosotros somos gente de palabra. Pues bien, 48 horas después, el mismo Garriga dice esto. Desde la constitución del Congreso de los Diputados, la semana pasada, no hemos tenido noticias de esta deriva, insisto, que ha decidido tomar el Partido Popular. Por tanto, el señor Abascal acudirá mañana a esa ronda de consultas. Esperemos, tras conocer la voluntad y la determinación del Partido Popular, y en función de eso, pues le trasladará, como podrán imaginar, pues una cosa u otra a Su Majestad el Rey. Ya la han escuchado. Poco más que decir. Hay silencios que son bastante elocuentes. Siempre censura Vox que el Veleta, que el partido que no tiene las cosas claras, particularmente en lo que a sus alianzas se refiere, es el Partido Popular. Pero mucho me temo que el encaste popular presente en muchos dirigentes de Vox no sería capaz de lidiarlo ni Morante, tan amigo de Abascal. No sé si esa necesaria llamada se ha producido, y se lo voy a preguntar a quien tiene la mejor información sobre lo que ocurre en las entrañas del Partido Popular, nuestra compañera Maite Loureiro. ¿Qué tal, Maite? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Dani. Bueno, ¿han conversado en las últimas horas? Pues es difícil saberlo, porque ayer a ultimísima hora, ya pasadas las 9 de la noche, ninguno de los dos partidos confirmaba si se había producido algún tipo de contacto, al menos de forma privada, entre el Partido Popular y Vox. Sin comentarios, decían fuentes de la formación de Alberto Núñez Feijóo, y silencio también en el partido de Santiago Abascal. Así que todo queda en manos de esa comparecencia, esa rueda de prensa previa al encuentro de Santiago Abascal con el Rey, que va a dar en el Congreso de los Diputados en torno a las 10 de la mañana, Cuca Gamarra, después de firmar un acuerdo para la investidura con Coalición Canaria, aceptando sus puntos. Es decir, que una vez que la prensa pueda preguntar a la secretaria general de los populares, podremos conocer si efectivamente se produce esa disculpa o esas explicaciones públicas, al menos, y si lo han hecho a lo largo de las últimas horas también de forma privada ante la formación de Santiago Abascal. Bueno, con lo cual esa interlocución no sé si es inexistente, pero en cualquier caso se quiere mantener en secreto, ¿no? Como siempre, siguen en la misma dinámica. En los últimos días hay que decir, Maite, que el escenario ha cambiado ligeramente. Parece que hay ahora dos candidatos que quieren ser designados. Sé que en el Partido Popular quieren que Alberto Núñez Feijóo vaya a una sesión de investidura, pero ¿es más un deseo o dan por seguro que puede ser designado candidato en el día de hoy? No, ni mucho menos lo dan por seguro. Es verdad que es un anhelo salir al menos hoy en la mano con esa candidatura que pueda proclamar el rey Felipe VI al final de la ronda de consultas, y en eso se han esforzado los últimos días, en intentar atraer, digamos, a esa mayoría que piensan conformar al PNV, o es al menos las explicaciones que dan también desde la formación de Santiago Abascal a lo que podría haber sucedido en la Constitución de las Cortes y el hecho de que les hayan excluido de la mesa del Congreso, que quizás se trate de una táctica para intentar atraer a los nacionalistas vascos, a pesar de lo cual, hasta el último momento, como escuchábamos ayer a Aitor Esteban, insisten en decir en que en esa suma es necesario Vox y que por tanto el PNV no tiene absolutamente nada que negociar siquiera al Partido Popular. En esos intentos por intentar atraer a la formación de Aitor Esteban se han dañado las relaciones con el partido de Santiago Abascal, y hoy quedan en el partido de Alberto Núñez Feijóo en manos de lo que pueda decidir el líder de Vox, ya que incluso antes, días antes de ese encuentro con el monarca, aseguraba que el voto definitivo se lo va a desvelar en cualquier caso en primer lugar a Felipe VI antes que Alberto Núñez Feijóo. Así que de lo que decida hoy Santiago Abascal va a depender que el rey tome o no la decisión de designar a Alberto Núñez Feijóo candidato, puesto que a pesar de ser el más votado, solo contaría, al menos al concluir la ronda de consultas, con más apoyos que Pedro Sánchez, que el Partido Socialista, si Santiago Abascal dice en el último momento que están dispuestos a apoyar al Partido Popular, puesto que hasta ahora solo congrega el líder del PP 139 votos a su favor, después de que UPN y Coalición Canaria ayer se sumaran a esa mayoría y a esos 137 votos que aporta el Partido Popular, por lo que necesita para superar los 152 que sumarían Partido Socialista y sumar los 33 del partido de Santiago Abascal.
Poniéndonos en ese escenario, Maite, imaginemos que hoy Santiago Abascal le traslada al rey Felipe VI que los 33 diputados de Vox facilitarían una investidura del señor Feijóo. ¿Han contemplado en Génova la posibilidad de ir a una investidura muy rápido, que se convocara el pleno para la próxima semana? Lo digo porque ese rumor ha ido cobrando fuerza en los últimos días. Sí, los grupos se preparan ya para esa posibilidad, pero bueno, es algo que tiene que decidir en este caso la presidencia de las Cortes, que como conocemos la semana pasada recaía en la socialista Francina Armengol, que podrá jugar con los tiempos, sobre todo de una manera más favorable, digamos, al partido al que pertenece, aunque no debería ser así, se debería respetar la neutralidad de las instituciones, pero ya estamos acostumbrados a ver lo que ocurrió en el caso de la presidencia de Meritxell Batet en el Congreso durante la pasada legislatura. Es verdad que también tendrá que hablar en su momento y coordinarse con el candidato a la presidencia, que se designe hoy al concluir la ronda de consultas, o quizá ya mañana, podría también desvelarse esa noticia, pero en cualquier caso podría haber ya un pleno de investidura para finales de la próxima semana, antes ya de que arranque, digamos, el regreso de vacaciones de la mayoría de los españoles, que normalmente coincide con el mes de septiembre. Así es. Ya que tengo ocasión de hablar contigo, Maite, quería preguntarte por dos debates que se han abierto en las últimas semanas, en los últimos días, que el propio Partido Popular, diría, ha abierto en los medios manifestando abiertamente sus diferencias. El primero de ellos, el trato con Vox, porque hay quien dice que hay que normalizar las relaciones con la formación de Abascal. Otros apuntan que hay que marcar distancias. ¿Hay una estrategia decidida desde la dirección nacional o se navega en un mar de dudas, como parece? Bueno, pues de momento vemos que la estrategia es ir arrinconando a Vox poco a poco después de ese resultado electoral, aunque es un poco contradictorio con el hecho de que cuenten y sumen constantemente con sus votos de manera automática. Esto solamente refleja las diferentes sensibilidades que hay en el Partido Popular y un poco el desconcierto y las diferentes opiniones a la hora de abordar cómo tratar al partido de Santiago Abascal. La máxima aspiración del PP, cosa por otra parte lógica, es absorber a esta formación, sumar en solitario estos 11 millones de votos que le habrían dado la mayoría absoluta, dicen en el Partido Popular, pero ahora mismo es algo imposible y de esa relación depende precisamente también una mayoría suficiente al menos para poder enfrentarse al gobierno de Pedro Sánchez contra el que ambos partidos alertan, poniéndole como una de las cosas más peligrosas a las que se enfrenta ahora mismo España en democracia. Y la segunda cuestión, se preguntan mucho, bueno, algunos columnistas estos días, si Alberto Núñez Feijóo continuará en la oposición, liderando la oposición en caso de que Pedro Sánchez, como parece, más tarde o más temprano, sea investido presidente del gobierno de nuevo. Estoy convencido de que la intención del Partido Popular es cerrar filas, porque así lo manifiestan en público, pero ¿él ha barajado dar un paso atrás en algún momento o se va a quedar liderando la oposición? Bueno, nosotros la información que manejamos es que no, y que tampoco hay un cuestionamiento del liderazgo ahora mismo de Alberto Núñez Feijóo, especialmente en lo que se refiere a quienes tienen cotas de poder en el partido, que son ahora mismo los varones regionales, especialmente Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso, o incluso el sucesor de Alberto Núñez Feijóo. En Galicia es un melón muy difícil de abrir para la formación, que dejó muchísimas heridas la última vez que ocurrió, recordamos cuando ganó las primarias Pablo Casado, y que además se produce en un momento en el que el candidato, en este caso el líder del Partido Popular, ha ganado las elecciones. Es verdad que no suma suficientes apoyos para configurar un gobierno, pero ahora mismo tiene asiento ya en el Congreso de los Diputados para liderar una oposición más o menos fuerte, también dependiendo de esa relación que establezca con la formación de Santiago Abascal, y por tanto es muy complicado que haya un cuestionamiento, al menos público, de su liderazgo ahora mismo en el Partido Popular. Por cierto, aludes a su escaño en el Congreso de los Diputados. Rápidamente vamos a charlar luego a las 9:20 con Carmen Navarro. ¿Qué hay de las quinielas para la portavocía en el Congreso y en el Senado? Porque prácticamente lo han aclarado todos los partidos políticos, pero en el Partido Popular aún no se sabe. ¿Suenan algunos nombres? No, de momento sigue con la inercia, digamos, de la legislatura pasada, y vimos a Cuca Gamarra, que asumió ese papel, digamos, y yo creo que va a seguir así siendo al menos durante unas semanas, en función también de cómo se desarrollan los acontecimientos políticos y de conocer si hay investidura, y es Alberto Núñez Feijóo el candidato, y luego después saber hasta qué punto se forma gobierno o no en el caso de que tenga que ser Pedro Sánchez el segundo candidato, en caso de, como digo, de que el rey opte por esta fórmula al concluir hoy la ronda de consultas. Maite, seguimos escuchándote y leyéndote en Libertad Digital, como siempre. Un saludo. Un saludo, Dani. El presidente Fernando Clavijo, que en el momento en el que se supere
el incendio, en definitiva que esté dado ya por controlado. El Consejo de Ministros, como no puede ser de otra manera, les anuncio lo que va a hacer es aprobar pues la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, es decir, lo que coloquialmente todo el mundo conoce por declaración de zona catastrófica. Y esta es otra de las noticias del día. Acaban de escuchar el anuncio que hacía este lunes Pedro Sánchez durante su visita a la isla de Tenerife para ser informado en primera persona de las labores de extinción del incendio que a esta hora lamentablemente continúa fuera de control y mantiene a miles de vecinos fuera de sus hogares. Prometía ayudas el presidente del gobierno, un compromiso que muchos otros, y no muy lejos, concretamente en La Palma, ya escucharon antes, pero que con el tiempo cayó en saco roto. También lo hizo Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, 2 días antes, el sábado, se trasladó hasta Tenerife, pero su palabra, como la de Sánchez, y este es el gran problema, para muchos vale bien poco. Y que se lo pregunten, por ejemplo, a los funcionarios de prisiones, con quienes vamos a charlar ahora. No solo no han visto atendida una vieja reivindicación, ser reconocidos como agentes de la autoridad, de manera mucho más reciente, a raíz de la aprobación de la ley trans, el pasado mes de marzo, demandaron a Interior una actualización del protocolo para saber cómo actuar en los centros penitenciarios. Bueno, pues han pasado varios meses, Marlaska se comprometió y ese protocolo aún no existe, no se sabe nada de él. Jorge Vilas, responsable nacional de prisiones de CESIF, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Siguen esperando, ¿verdad? Sí, seguimos esperando noticias por parte del Ministerio y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. ¿Y qué les dice el Ministerio cuando se dirigen a él? Bueno, nosotros, el Ministerio de Interior es un ministerio muy opaco y que no dialoga ni negocia casi absolutamente nada. Nosotros en este caso, en su momento, al ver la aprobación de esta ley, hicimos una primera consulta en la mesa de negociación de instituciones penitenciarias y se nos respondió que estaban a espera de indicaciones del Ministerio, porque en este caso citamos directamente al ministro Marlaska porque instituciones penitenciarias, en el cambio de organigrama que él propuso, depende directamente de él. Nosotros antes estábamos en una Secretaría de Estado, pero en este caso, desde que él está al frente, pues reestructuró el Ministerio y Prisiones pasó a depender directamente de él, con un secretario general y él directamente por encima. Entonces, esperamos, lógicamente, un tiempo prudencial y lo que vemos es que no se actúa. Entonces, ahora mismo nosotros tenemos una instrucción del año 2006 que va en contra de lo dictaminado en esta ley. Una ley que nosotros no vamos a entrar a valorar políticamente, pero lo que nos atañe sindicalmente, digamos que una vez más no se tiene en cuenta la realidad de las prisiones. Creo que todo el mundo puede entender que cuando se dicta una ley no es lo mismo dictarla, digamos que para la generalidad de la sociedad, que para aquellas personas y en aquellos ámbitos que es donde están personas que han sido apartadas de la sociedad por un juez, no por lo que diga el ministro, ni porque digamos los sindicatos o los trabajadores, porque lo ha dictado un juez. De igual manera que, por ejemplo, en la ley de prevención de riesgos laborales no puede haber un extintor al alcance de los internos, en este caso se debería haber dictado unas normas claras. No se hizo en su momento, se pidió por parte de CESIF a la Secretaría General y al Ministerio que se dictase pues una serie de instrucciones para que los trabajadores supiésemos a qué atenernos en estos casos que determinaba la nueva ley, y ahora mismo pues seguimos con la callada por respuesta. Aludía usted al protocolo de 2006, han pasado ya muchos años desde luego. Ese protocolo estipula que cada preso que manifieste en este caso un género distinto se somete a un examen médico y se tienen además en cuenta sus antecedentes. Ahora, teniendo en cuenta que solo basta la petición de esa persona ante el registro civil, la ausencia de garantías, la ausencia de controles es evidente. ¿Cómo están actuando en cada caso? Nosotros ahora mismo debemos de regirnos por la ley, porque está por encima de la instrucción. Entonces, en el momento en que desde un registro civil se dé adelante oficialmente el cambio de sexo de una persona, como ya no existen
estos informes que tú decías que pone la instrucción, porque ya no son válidos, porque la ley no los reconoce, pues esas personas deben de ir al sexo que figura oficialmente. Eso es lo que va a dar lugar, va a ser a una cantidad muy grande de problemas regimentales. A nadie se nos escapa pues la posibilidad de que, ya se ha documentado, de que pueda pasar de incidentes de carácter sexual, pero también incidentes regimentales graves entre los propios internos, que puedan afectar a la seguridad de los trabajadores y a la seguridad de los centros penitenciarios. Nosotros desde CESIF exigimos que se dicten instrucciones de manera urgente, que los trabajadores de prisiones sepamos claramente cómo debemos actuar y que se refuercen de manera inmediata las plantillas, porque además estamos con un déficit de personal realmente alarmante. Más de 4.000 vacantes en los trabajadores de prisiones, que no es que lo diga CESIF, es que lo dice el Gobierno a través del portal de transparencia. Le quiero ofrecer unos datos que aún seguro usted conoce para contextualizar la pregunta. En Reino Unido el 10% de los reos que se autodefinieron mujeres están en módulos femeninos y a raíz de la aprobación de la ley las peticiones crecieron un 21% en Gales e Inglaterra. En Escocia el 45% de los hombres autodefinidos mujeres están en cárceles femeninas, el 50%, nada más y nada menos que la mitad, se declaró así tras ser condenado, y en Canadá el 50% de los hombres que solicitaron el traslado al módulo de mujeres eran delincuentes sexuales. ¿Lleva España el mismo camino? Pues por desgracia entendemos que podemos ir por los mismos derroteros. En el momento que ya tengo que desde un registro central, o sea, desde un registro civil se empiezan a remitir este tipo de certificaciones y nosotros estemos impedidos porque somos los primeros obligados a cumplir la ley, pues efectivamente, por desgracia, podemos llevar el mismo derrotero, sí. ¿Disponen ustedes de datos sobre el número de peticiones a raíz precisamente de la entrada en vigor de esta ley? Ahora mismo no, más que lo que sabemos de manera informal, porque tal y como te decía al principio de mi intervención, el Ministerio del Interior, ellos dicen que son los más transparentes porque son los que más preguntas contestan a través del portal de transparencia. Yo siempre les digo que eso es porque como no contestan, cuando les preguntamos nos obligan a recurrir al portal de transparencia, lo que pasa pues que ahí juegan con los tiempos y de momento pues no tenemos ese dato oficial. ¿Tienen pendiente ahora en septiembre una reunión con el Ministerio? ¿Tienen depositadas esperanzas o se resignan a seguir esperando y que todo siga igual? Nosotros, desde luego, tenemos ahora la mesa de negociación de este trimestre y va a ser uno de los temas sobre los que primero vamos a preguntar y segundo vamos a exigir, porque tal y como te decía, en estos momentos pues falta un poco menos, cada día falta un poco menos para que tengamos un incidente regimental grave en las prisiones españolas a causa de no dictar una norma clara. La esperanza nunca la perdemos, pero por desgracia, como te decía también, la negociación y el interés general de los trabajadores no es algo que preocupe en exceso digamos que a la Secretaría General y al Ministerio del Interior. Sí, los hechos desde luego no invitan a ser muy optimistas. Jorge Vilas. No hay opiniones, contra los hechos no hay opiniones. Sí. Jorge Vilas, responsable nacional de prisiones de CESIF, gracias como siempre por atender la llamada de este programa. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias a vosotros. Con Vanessa Vallecillo vamos a repasar rápidamente otras noticias del día en titulares, empezando por la Fiscalía, el Ministerio Público, que de nuevo se pone al servicio del PSOE. La Fiscalía ha apoyado la petición de los socialistas para que se revisen 30.000 votos nulos emitidos el 23J en Madrid, un movimiento enfocado a dejar sin escaño a Carlos García Danero, el diputado número 16 que el PP obtuvo por Madrid tras el recuento del voto exterior. La Fiscalía argumenta ante el Supremo que el estrecho margen que definió el resultado presenta dudas. Nuevo homenaje a etarras en el País Vasco. En este caso en las fiestas de Bilbao, donde dos comparsas han exhibido este fin de semana fotografías de presos etarras durante la Semana Grande. Una legitimación del terrorismo que se produce además en el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Terrorismo. A todas ellas les rendía homenaje este lunes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín. Todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad con todas las víctimas y con todos sus familiares. Un
un compromiso que se concreta en más de 3.000 personas atendidas por el comisionado durante los últimos 4 años y más de 1.300 ayudas otorgadas. Pero lo más importante, nuestro compromiso de que su causa jamás caiga en el olvido. Novedades sobre el crimen de Daniel Sancho. La policía tailandesa ha desvelado que, según la autopsia, Edwin Arrieta murió degollado por Daniel Sancho. Tras conocerse esta información, la portavoz de la familia ha declarado que no van a colaborar en la defensa. Las autoridades tailandesas siguen buscando el torso del colombiano, así como su teléfono móvil, aún perdido. Sancho se encuentra en prisión provisional a la espera del juicio que podría comenzar a partir de entre 3 y 6 meses. Venezuela pide la extradición del disidente Ledezma. La justicia del régimen de Maduro ha emitido una orden de busca y captura contra el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Desde 2017 está exiliado en España, por lo que Venezuela pedirá a nuestro país su extradición. El que fuera alcalde de Caracas se muestra confiado en que el gobierno de Sánchez, si es democrático, dice, no se prestará a ello. Y Donald Trump el jueves ante las autoridades de Georgia. Sí, lo hará tras haber pagado una fianza de $200.000 por el presunto intento de fraude electoral en 2020, una cuantía fijada tras un acuerdo entre la Fiscalía y los abogados de Trump. Esta es ya su cuarta imputación. Sin todas estas jugadoras, sin todas estas pedazos de jugadoras, sin estas estrellas, no seríamos campeonas del mundo. Gracias. Realmente estoy muy... Y en deportes, España celebra anoche con la selección femenina de fútbol la consecución del Mundial. Por cierto, en lo referente a Donald Trump, Georgia no, Georgia. Suficiente tiene ya Donald Trump en Estados Unidos como para también saltar el charco. Gran fiesta anoche, ya digo, en Madrid-Río, aunque por desgracia, una vez más, la política ha opacado la victoria. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La selección española femenina fue recibida en Madrid con algo de retraso. Es verdad que a partir de las 11 de la noche comenzó el gran recibimiento, la gran fiesta por el Mundial conseguido el pasado domingo en Australia. La verdad es que es la primera estrella para la selección, pero la polémica siguió siendo la acción de Rubiales, el beso de Rubiales a Jenny Hermoso, el perdón de Rubiales, pero desde el mundo político varias voces que piden la dimisión del presidente de la Federación. La líder de Sumar es Yolanda Díaz. Desde Sumar, la condena más rotunda a lo que hemos visto en el día de ayer, a nada más y nada menos que vejado y ha agredido a una mujer. Sus excusas no sirven en absoluto. Lo que pedimos es el cumplimiento de la ley del deporte y también que se activen los protocolos de la Federación de Deporte. Esta persona debe dimitir. Ayer además terminó la jornada número 2 en Primera División, lo hizo con la victoria del Alavés 4-3 ante el Sevilla y la del Rayo 0-2 en Granada. En la derrota del Sevilla destaca la declaración de Mendilibar. Sí, yo sé que es difícil hacerle a un jugador meterse en un partido, vienes después de jugar una final y sé que no es fácil, ¿no? Pero ahí también yo cometo error en un momento determinado de no saber elegir, ¿no? El que creo que puede estar más metido o el que creo que no está tan metido para el partido, ¿no? El Sevilla acumula 2 derrotas en este inicio porque perdió en la primera jornada ante el Valencia.